Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que esté funcionando bien el audio, que me vean bien, que nos veamos bien. Bueno, queríamos comentarles que nosotros pertenecemos al grupo de trabajo de psicología jurídica de la Sociedad Interamericana de Psicología. Venimos desde hace rato trabajando con la CIP, desde diversas nacionalidades, a partir de nuestro congreso que realizamos en Paraguay este año. Le dimos, digamos, un nuevo impulso al grupo y decidimos realizar estas actividades como una especie de, no solo de presentación en sociedad, sino como una especie de capacitación que nos damos a nosotros mismos y a todo el grupo de colegas que participan no solo desde la membresía de la CIP, sino colegas de diversas regiones de Latinoamérica, y repasando cuáles serían los temas que más impacto en el contexto del ámbito forense. Uno de ellos es cuál es la mirada que hoy tenemos a nivel regional de los delitos contra la integridad sexual, cuáles pueden ser los aportes que desde la psicología y forense podemos hacer al respecto, cuáles desde distintos ángulos, desde distintos ámbitos, desde distintas opiniones, porque tenemos que decir que lamentablemente es una cuestión fallida del contexto intrafamiliar que se impone en todo el ámbito continental y que tiene que ver un poco acerca de cómo funcionamos hoy como sociedad. Bueno, nuevamente el agradecimiento, no vamos a detenernos mucho en este preámbulo, sino que porque son 7 invitados para exponer. Les pedimos a los disertantes que por favor no hagan una introducción y un desarrollo se extienda mucho, así podemos dar paso luego a las preguntas. Vamos a tener como primer expositor a la doctora Verónica Alfaro Murillo de la República de Bolivia, que bueno, a quien ya le damos paso. Bienvenida, Verónica, muchas gracias, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Voy a compartir la presentación. Sé que no tenemos mucho tiempo, o sea que explicarles un poquito que la presentación, bueno, la temática que voy a tocar sí es un poco reflexiva, crítica y obviamente de ahí salen también las soluciones, ¿no? Primero, sí, yo soy docente de posgrado de varias universidades acá en Bolivia. Eh, También soy presidente del Colegio de Psicólogos de Bolivia y bueno, tengo más o menos 20 años en el ejercicio de la profesión de la especialidad de psicología forense de manera independiente. Entonces, eso me permite sí, ser un poco crítica en cuanto a lo que se maneja, digamos, dentro de las instituciones públicas. El tema es psicología y debido proceso, la experiencia en Bolivia.
Bueno, gracias al grupo de trabajo, sí, que me permite participar de esto, vamos a dar inicio a esta temática y partiendo de qué es el debido proceso. El debido proceso, bueno, los que son las personas de derecho me dirán que sí, que tienen conocimiento y generalmente este debido proceso está enmarcado más que todo a las personas que son imputadas o acusadas en un momento dado. Sin embargo, el debido proceso también es un conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y las libertades de todas las personas. Entonces, no es excluyente hacia las víctimas, que es el tema que yo lo voy a tocar, justamente de las víctimas, y haciendo un poco de énfasis en la minoridad, niñas, niños y adolescentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces son invisibles, ¿no? A los ojos de la justicia, la minoridad es invisible y, bueno, personalmente sí me preocupa y justamente el tema también va referido a qué está sucediendo en el ámbito intrafamiliar, ¿no? La situación del abuso sexual infantil específicamente en Bolivia, estos son datos del 2021, dicen que 34% de las niñas y 23% de los niños han sufrido agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años. El promedio se da que 12 niñas, niños o adolescentes por día sufren violencia sexual. Eso más o menos es cada media hora un niño sí está siendo víctima de abuso sexual. 3 de cada 4 casos, 75% de violencia sexual de niños, niños y adolescentes se da en los hogares o las escuelas. Nosotros en Bolivia, específicamente en La Paz, tenemos 2 ciudades, la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. En la ciudad del Alto hay un distrito que, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado por la Universidad Mayor de San Andrés, el 85% de las denuncias de abuso sexual son dentro de los hogares. Entonces, son cifras realmente alarmantes que se están dando en mi país y bueno, que preocupan, ¿no? Y además, el año 2021 se han reportado 2.268 casos de abuso sexual infantil. De los que se han reportado, la cifra negra no tenemos idea, pero de estos casos, ¿cuántos han recibido sentencia condenatoria? La verdad, no llega ni al 1%. Tenemos que partir también del hecho de que lo más difícil para un niño es romper el silencio, ¿no? De algo que le está sucediendo, realmente son indefensos porque también las leyes de Bolivia dicen que el niño solo no puede ir a hacer una denuncia, tiene que ir con un adulto. Entonces, el romper el silencio para el niño es una tarea demasiado difícil. Conocemos nosotros que estos niños están con miedo a que no les crean, miedo a que se desestructure la familia, miedo a qué le van a hacer, miedo a que le crean o no. Tienen vergüenza, están en un conflicto bastante grande de sufrimiento. Entonces, bueno, el romper el silencio es uno de los puntos importantes que en diversos análisis yo los he tocado. Y justamente porque no estamos como profesionales que atendemos el ámbito de las denuncias de abuso sexual, no estamos atendiendo como se debe, ¿no? O sea, todo el mundo quiere saber qué le pasó y todo el mundo quiere entrevistar, y entre esos todos los psicólogos de todas las instituciones entrevistan, ¿no? Primero el niño rompe el silencio con los familiares, por lo general, ¿no? Entonces ya está dando un primer discurso. Luego van a las defensorías de la niñez y adolescencia, donde este niño vuelve a decir, digamos, todo el testimonio. Ahí la entrevista no solamente la psicóloga, también la trabajadora social.
Son 3 personas. En el proceso de investigación, nosotros, de acuerdo a la normativa que tenemos una unidad de protección de víctimas y testigos que es de la Fiscalía. Le vuelve a entrevistar ahí la psicóloga o el psicólogo, son 4. Aparte, es posible que el médico forense le pregunte, no sé, tenemos hartas personas que están inmiscuidas en esto. En los peritajes se les vuelve a preguntar porque dicen, no, la entrevista a la defensoría no nos sirve, de la investigación tampoco, entonces tenemos que hacer un peritaje. No han hecho bien el peritaje, entonces otro contraperitaje. Y bueno, el tema de recurrir a varias personas, por más que sean psicólogos, sigue siendo revictimización. Y en Bolivia sí se sigue dando esto, ¿no? Como conclusión. Bueno, tenemos un recurso, ¿no? La Cámara Gesell. La Cámara Gesell que debiera ser una entrevista única en las condiciones de protección al menor y con todas las personas que tengan que participar. Sin embargo, muchas veces entra Cámara Gesell sin que conozca la contraparte y entran porque la visión que tienen muchas veces la parte legal, los abogados, fiscales, jueces, piensan que la Cámara Gesell es una cámara especial donde el niño que entra le absorben toda la verdad, ¿no? O sea, es una cámara de la verdad. Si entró a la Cámara Gesell y dijo lo que dijo, el niño, bueno, ha dicho la verdad. Y no hay razonamiento lógico, digamos, que pueda cambiar esa percepción que tienen estas personas, ¿no? Y eso también nos pone, digamos, en alarma porque ya habiendo el niño ha hecho varios discursos, varios testimonios a diferentes psicólogos y todos tienen su propio discurso transcrito, entonces nos damos cuenta que entre uno y otro hay un sinnúmero de distorsiones en el testimonio. Sabemos que la psicología del testimonio específicamente nos habla de cómo nosotros, bueno, desde los niños, bueno, van captando la información, transformándola y, bueno, evocándola también. Entonces, ¿qué elementos tiene que haber? Muchas veces el tiempo, el tema de tratar, inclusive de cerrar vacíos con fantasías que puede darse, ¿no? Entonces, cuanto más testimonios de la víctima, obviamente mayores contradicciones van a hallar. Y en el sentido legal, bueno, es una forma de encontrar, bueno, este niño aquí dijo blanco y aquí dijo gris, entonces no se parece y, bueno, el testimonio es falso, ¿no? ¿A quién le dañamos? No dañamos a todo el procedimiento legal, le estamos dañando al niño, ¿no? Y también tenemos nosotros una ley en Bolivia que es la ley 548, el Código Niño, Niño, Adolescente, en su artículo 193, inciso C, donde nos refiere que en las víctimas, en los menores específicamente, se presume la verdad de su testimonio, ¿no? Entonces, sumado la presunción de verdad, una cámara Gesell que supuestamente es la extracción, la cámara de la verdad, bueno, la psicología del testimonio se viene al agua, ¿no? Entonces, sí nos deja en total, en total desventaja a la psicología forense. Y no se dan cuenta que también muchas veces el niño puede estar mintiendo, ¿no? Puede estar mintiendo no porque quiere mentir, sino porque puede estar presionado tanto emocionalmente, coercionado, puede existir sugestibilidad, bueno, muchos factores que pueden estar involucrados. Y nosotros, bueno, nos damos cuenta que obviamente las fallas procedimentales vienen en la recopilación de esta información que debería ser única, debería ser de protección y obviamente que van a ir a devaluar lo que es la psicología forense, ¿no? Entonces, muchas veces las instituciones, específicamente los psicólogos que son parte del ámbito público,
tienen una normativa de decir, bueno, por el artículo 193, bueno, es presunción de verdad, entonces yo ya no es necesario que le tome muchos datos, simplemente los necesarios y listo, ¿no? Entonces no hacemos una verdadera investigación, no hacemos una toma de información netamente real y bueno, también nosotros tenemos nuestras distorsiones al momento de recibir esta información, que realmente se convierten en sesgos que van a inferir y van a interferir, yo diría, en el tema de los resultados que involucran esto, ¿no? Del debido proceso específicamente para las víctimas, en este caso de minoridad. Algunas fallas procedimentales que sí son recurrentes es la revictimización, como ya dije, no existe una sola entrevista, el mal uso de la cámara Gesell, porque se da sin protocolos, sin protección a la víctima. Tenemos cámaras Gesell donde el acusado, el imputado, entra por la misma puerta que el niño, por ejemplo, ¿no? Están en la misma sala de espera. Aparte de otras condiciones más. No existe conocimiento psicopatológico al momento de hacer diagnósticos y los diagnósticos están netamente sesgados. Se eliminan las pericias en muchos casos. En el tema de los juicios orales, a mí como consultor técnico me llegan juicios orales donde no hay una sola pericia respecto a estos datos. Simplemente es un informe de una defensoría que no ha hecho bien su trabajo y no hay fundamento, digamos, como para que pueda ser sancionada alguna persona. No se valida la información, no existe investigación, no existe ni siquiera una suerte de trabajar en equipo con el investigador o con otros peritos que sí se pueda sacar un resultado, un diagnóstico certero. Lo que da, digamos, la posibilidad de que existan contrainformes, metapericias y también consultorías técnicas rechazando todos estos procedimientos, malos procedimientos en el ámbito de la psicología, ¿no? Entonces, como conclusión, sí, por el tiempo creo que estoy corriendo bastante y bueno, hay una desvalorización específica de la psicología forense en las leyes que tenemos, la, eh, no hay la especialización, digamos, que tiene que tener el psicólogo para emitir un informe en el ámbito legal, simplemente dice un informe psicológico y esto sí nos limita a estar con Doctora, un tema de ¿vamos finalizando? investigación. ¿Perdón? Sí, estoy finalizando, estoy en ¿Que vamos conclusión. finalizando? Sí, estoy finalizando. Tampoco existen políticas de prevención, no existe personal capacitado. Necesitamos empoderamiento de los psicólogos forenses públicos, la incidencia de políticas públicas en favor de la psicología forense Hola, hola. y el mejoramiento de resultados judiciales. Con eso sí, acabo. Muchas gracias y la justicia no consiste en dar a todos por igual, sino a cada uno lo que se merece. Realmente los niños merecen un buen resultado y que la psicología forense sea mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Verónica Alfaro Murillo. Le damos paso a el licenciado Jorge Borja Chávez de Perú. Presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches ya por allá. Voy a Buenas noches. compartir. Muchas gracias. Creo que ya se puede visualizar. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Borja. Yo actualmente soy docente de la Universidad Católica, que es donde estamos representando, y específicamente representando al Grupo de Investigación de Psicología Forense y Penitenciaria, justo en el marco de esta propuesta, ¿no? De diálogo acerca de los delitos contra la integridad sexual e intrafamiliar
surgió la idea también de poder dialogar acerca de qué está pasando, ¿no? Con el personal penitenciario que dialoga sobre las distintas, o sobre los distintos, en este caso, reclusos por violencia sexual, ¿no? En este caso, lo que vamos a compartir desde nuestro grupo es la exploración de cuáles son estas creencias, concepciones respecto a una problemática, ¿no? Particularmente dentro de un contexto penitenciario. Entonces, desde ahí, brevemente queríamos dar un contexto, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel Perú? Que justo conversando con los otros colegas, podemos reconocer que no es tan ajeno, ¿no? Esta problemática. Y asimismo tampoco podemos negar, ¿no? La existencia de que esto es endémico, es decir, de que todavía continúa en el tiempo y sigue siendo una problemática resultante, ¿no? De diferentes causalidades que repercuten en las situaciones de vida de niños, niñas, adolescentes, mujeres en general. Entonces recordemos que en el Perú, pues la agresión sexual a menores se encuentra entre los 3 delitos más cometidos a nivel nacional por hombres, ¿no? Asimismo, los delitos de violencia sexual son los terceros más cometidos en el país y el 15% de la población penal, ¿no? Privada de la libertad a nivel nacional se encuentra recluida por delitos de violencia sexual. Entonces, no podemos negar de que esta problemática en el contexto peruano pues resulta ser urgente y necesaria de poder abordar, en particular, ¿no? Tomando en cuenta este proceso de resocialización al que estamos apostando por una resocialización positiva, ¿no? Tomando en consideración este factor o de cambio que pueda tener la persona. Entonces, tomando un poco, ¿no? El contexto a nivel mundial, sabemos que un 35,6% de mujeres, una de cada tres, ¿no? Creo que ya lo comentó la colega anteriormente, han experimentado este tipo de violencia y también existe un aumento, ¿no? De denuncias que puede ser una consecuencia de distintas formas legales y la reformulación también de lo que es la definición de violencia sexual en varios países. Como para comentarles, ¿no? En el Perú, pues no somos muy, no tenemos mucha antigüedad respecto a las propuestas legales y marcos normativos que estén relacionados a los delitos de violencia sexual, puesto que, ¿no? Existe todavía ciertos procesos que se están instaurando, ¿no? Para poder albergar cómo es que se va a tipificar este tipo de delitos y cuáles son también las rutas de acción frente a ello, ¿no? Sabemos que hemos venido desde un proceso tortuoso, ¿no? Del reconocimiento de este delito como delito en sí mismo, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la violencia sexual, tomando en cuenta también, por ejemplo, las diferencias de edades, ¿no? Cuando se ejerce este tipo de delito y tomando en cuenta también los aspectos culturales, ¿no? Hace muy poco, pues, también tenemos dentro de nuestras figuras políticas personas que no contemplan esto como una problemática, entonces eso también es importante de tomar en cuenta. Para ello, ¿no? Es importante poder centrarnos también en cómo hemos entendido a partir de estas distintas investigaciones y revisión bibliográfica la violencia sexual, ¿no? Que es esta incidencia, motivación y respuesta de la agresión sexual y está variado también según el tiempo y el lugar, ¿no? Esto se ha visto tanto en su significado como en la tolerancia que se da hacia la misma, ¿no? Si bien podemos decir de que hay una diferencia en el reconocimiento de la misma desde, ¿no? Los tocamientos, el acoso sexual callejero, el ejercicio de violencia sexual consumada, ¿no? Ahora podemos reconocer, ¿no? De que hay menos tolerancia hacia ellos, sin embargo, también hay una ausencia de respuesta, ¿no? Por parte de diferentes movimientos que puedan ir en contra de la violencia sexual en sí misma. Asimismo, también hay aspectos ampliamente influidos por diferentes supuestos y valores culturales, ¿no? Sabemos que al fin y al cabo la cultura es mediadora dentro de todos estos procesos y pues responde también a una socialización diferenciada, como es lo que vamos a ver, ¿no? En primer lugar, recordemos que esto es un producto de la desigualdad, ¿no? Esto surge a partir de, ya viéndolo un poco desde las teorías de género que siempre tratamos de postular como parte de nuestro grupo de investigación, es reconocer de que hay una desigualdad para hombres y para mujeres, ¿no? Tomando en cuenta solamente el binarismo de estas dos categorías.
Y también, ¿no? Hay una expresión, o la violencia sexual muchas veces se da como una expresión de poder y dominancia, ¿no? Ya hay como teorías que no hablan de una propuesta solamente de placer, sino también hay un ejercicio de poder, ¿no? Y dominación frente a este placer. Y se usa el sexo como arma, ¿no? Tomando en cuenta las diferentes variables o factores también de riesgo que pueden estar en consideración. Y asimismo, ¿no? También recordemos que tenemos en el particular en el Perú, pues hay una cultura, ¿no? Que la llamamos como esta cultura sexual, ¿no? En donde hay una suerte de trueque, ¿no? En donde el hombre, por ejemplo, tiene ciertos roles atribuidos, la mujer tiene que tener ciertos roles también en los cuales está desenvolviéndose. Para este punto es importante tomar en cuenta ciertos enfoques, ¿no? Uno de ellos es el de la interseccionalidad, recordando que somos nosotros en el Perú en particular un país multicultural y también somos un país que tiene diferencias desde sus propias regiones, ¿no? Diferencias bastante particulares, diferencias idiosincráticas, etcétera, que suponen, ¿no? Una situación de privilegio o una situación de vulneración de sus derechos, depende de cuáles sean estas diferentes categorías que se intersectan. Y luego también tenemos lo que es un ejercicio de masculinidad hegemónica imperante, ¿no? Está conocida como la hipermasculinidad o la masculinidad compulsiva dominante, que resulta, ¿no? Como una propuesta antagonista a los diferentes eh, sentidos que se le puede dar tanto, por ejemplo, a un autocuidado, a una tolerancia, a la diversidad, a igualdad también de oportunidades, ¿no? Y esto también se puede corroborar con la misoginia y la homofobia hasta la violencia física y o sexual contra lo femenino, ¿no? Entonces, recordemos también que la mayoría de las tipologías indican que la victimización está ligada a un tipo específico de agresor, ¿no? Que se enfoca en víctimas en particular de género y edad, y acá justamente hablábamos de mujeres, muchas veces menores, ¿no? La edad de la víctima elegida también determina grandes diferencias respecto al proceso mental y afectivo de los agresores, y esto de igual manera se puede diferenciar, ¿no? A los agresores según la relación cercana o no con la víctima, ¿no? Podemos ver de que por ejemplo, en pandemia no fuimos muy ajenos en este país a poder ver de que los agresores o los principales agresores eran personas conocidas o familiares de las víctimas, ¿no? Así también como el nivel de agresión, la motivación y el nivel de control que tienen en sí mismos. Es importante también mencionar de que si bien ha habido una excesiva intervención del sistema penal para solucionar estos problemas, pues aún así existen consecuencias negativas, ¿no? De buscar que por el sistema o por sí mismo se solucione esta desigualdad estructural. Sabemos además de que las diferentes reformas legales han permitido, ¿no? Un mayor número de denuncias. Sin embargo, aún así sigue siendo muy reducido los casos procesados o los casos visibilizados, ¿no? Muchas veces tienen que ser bastante mediáticos para que pueda ser algo reconocido en nuestro país. Asimismo, pues ahí se observa una segunda victimización, ¿no? De las mujeres que han sido agredidas por estos agresores, también, ¿no? Reconociendo la agresión que reciben tanto en el sistema legal y penal dentro de todos estos procesos. Algo importante que se toma en cuenta ahora no es este poder de resocialización desde este campo más forense, no y penitenciario, y es importante entender que el reclamo y logro del aumento de las penas no ha venido acompañado de propuestas de rehabilitación y reinserción, ¿no? Sino existe un cuasi unánime rechazo por parte de diversas organizaciones, también incluyendo movimientos feministas, hacia la posibilidad también de un tratamiento a estas personas, ¿no? Y pues existe también la cuestión que no es la oposición al tratamiento de los agresores, sino el miedo a que se realice bajo una perspectiva de género neutral, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los tratamientos? Muchas veces se proponía, por ejemplo, esta castración química, ¿no? Lo cual resultaba ser una afectación a los derechos humanos hasta de las propias personas. Entonces se buscaba, ¿no? Poder resocializar de alguna manera a estas personas, tomando en cuenta, ¿no? No reconociendo simplemente, de que reciben un taller y ya están socializados, sino que puedan tener también consideraciones específicas para poder recibir este tipo de intervenciones. Desde aquí surge lo que es el programa de tratamiento de la agresión sexual, que es manejado acá por el Instituto Nacional Penitenciario, específicamente Velasco y Valverde, ¿no? Quienes son las personas encargadas de estos procesos, y acá se evalúa, ¿no? A los distintos hombres que ingresan por estos delitos, tomando en cuenta antecedentes, factores de riesgo individuales y ambientales,
y tras esta evaluación pues se decide si forman parte de este programa de tratamiento, siendo dirigidos a un pabellón exclusivo para, ¿no?, este programa, y se les deriva también al pabellón general para los internos por delitos contra la libertad sexual, ¿no? A partir de esto, ¿no?, surge también una propuesta de entendimiento de qué pasa por la cabeza, vamos a llamarlo, de estas personas que realizan las intervenciones, ya sea psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, internos en psicología, propiamente también las personas que trabajan dentro de estos establecimientos penitenciarios, y ellos lo dividen como en dos procesos, ¿no? Un primer proceso de control y descontrol. En este caso, pues hay un rol del escaso control de impulsos, inadecuada postergación de la gratificación por parte de las personas que cometen estos delitos, y también el rol de otros factores de riesgo, ¿no?, que al interactuar con esta masculinidad no tóxica, hegemónica, de alguna manera llevan a la comisión de delitos contra la libertad sexual. Y luego tenemos lo que son las distorsiones cognitivas y la masculinidad, ¿no? Y acá tenemos el ambiente, un factor clave en la formación de creencias. Los psicólogos también, en este caso, reconocen que la enseñanza que se inculca en el núcleo familiar de alguna manera genera, ¿no?, en ellos una alteración al momento de formar esta propia masculinidad y superioridad que toman en cuenta para llevar el proceso. No todos los ofensores pueden ser tratados, es importante esto. La distinción es importantísima porque no todos pueden ser o no todos pueden pasar por este tipo de procesos, y desde aquí es importantísimo el rol del psicólogo, ¿no?, para poder determinar qué programa de tratamiento es el ideal para la persona. La masculinidad es solo una, ¿no? Concepciones que tienen las y los entrevistados sobre la masculinidad y el ser hombre, de igual manera ahondan respecto al trabajo que se hace desde esta noción de masculinidad, ¿no?, tomando en cuenta muchas veces la hegemónica, y la erradicación del machismo, que son estas posibles distorsiones cognitivas, ¿no? Hay una búsqueda también por eliminar o por trabajar ese tipo de creencias que pueden estar asociadas a cometer el delito, ¿no? Y por ahí se engloba también este modelo de factores de riesgo criminógeno, ¿no? Los estáticos y los dinámicos que normalmente se conocen para poder explorar estas problemáticas. En primer lugar, los estáticos, que son, por ejemplo, el ser hombre, la edad, el tener antecedentes delictivos, son cosas que no cambian, ¿no? Sin embargo, los dinámicos, que son más modificables, ¿no?, con una intervención o el paso del tiempo, ¿no?, como por ejemplo las creencias o lo que puede rodear a la persona. Es algo importante de tomar en cuenta. Unas breves conclusiones, ¿no?, que muchas veces la falta de control de impulsos está especialmente enfocada en la idea de la promiscuidad, ¿no?, y el ejercicio de una sexualidad desenfrenada, cuando no necesariamente es ello. No todas las personas que no tienen un control de impulsos adecuado pues ejercen este tipo de conductas, y también pues sepamos que las distorsiones cognitivas encuentran en los ofensores son relacionadas a una cultura machista, ¿no? Esta idea de la superioridad o esta idea del ejercicio de poder también es alimentada por esta idea de que los hombres de alguna manera tienen que ejercerlo para poder demostrar de que son hombres. Entonces ahí podemos tener, ¿no?, un rol cultural, si bien no es una justificación, ¿no?, para este tipo para las personas que cometen el delito. El rol cultural muchas veces suma, ¿no?, o crea un espacio, un Que escenario para vamos que estas personas lo terminando. cometan. Sí, eso es suficiente, eso es todo realmente. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al colega del país hermano de Perú. Ahora le vamos a dar paso a Stephanie Cataño. Pronunciar bien el nombre y el apellido, siempre me equivoco, de Colombia. Le damos la bienvenida. Gracias, Stephanie. Perdón, antes de que comience Stephanie, quería hacer una aclaración. Quienes quieran ir por preguntas a los expositores la pueden ir haciendo por escrito al chat, y bueno, luego al finalizar y a quién va dirigida serán contestadas. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Me cuentan, por favor, si se logra ver mis diapositivas? ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Voy entonces a continuación a compartirles sobre el abuso sexual en la infancia y el impacto duradero en la vida de las mujeres. Entonces, con la intención de contextualizar
es muy importante tener en cuenta que cuando nos referimos a violencia sexual o abuso sexual, debemos encontrar características específicas, que es donde hay predominio de fuerza, opresión física, psicológica o emocional, y donde se encuentran en los aspectos de desigualdad y de poder con respecto al ofensor y a la víctima, o al agresor y a la víctima. Un poco de cifras con relación a Colombia: encontramos que en el año 2022 se registraron 16.527 casos, esto con respecto a la población femenina. Bueno, también encontramos entonces algunas tipologías de violencia sexual importantes enmarcarlas en ese contexto. Entonces tenemos los actos sexuales que no indican propiamente tocamientos y que hacen referencia como a la exposición de niños, niños y adolescentes a contenido, ya sea de revistas, de cine, de televisión. El acceso carnal, que hace referencia propiamente a la penetración por parte del miembro viril o cualquier objeto. La explotación sexual comercial, que es donde se identifica la participación de un tercero y que coloca al niño, niño adolescente en calidad o en objeto como de mercancía. El acoso sexual o los malos llamados piropos callejeros, y el matrimonio temprano, teniendo en cuenta que según la normatividad colombiana, la edad estipulada para iniciar actividades sexuales es a partir de los 14 años de edad. Bueno, un poco de normatividad colombiana con respecto a la violencia sexual, en la cual no me voy a detener mucho por efectos del tiempo. Y vamos a centrarnos entonces en cuáles son los impactos duraderos de este fenómeno, que de antemano se conoce como una situación crónica, de la cual puede permanecer a lo largo del tiempo en las víctimas, que va acompañado precisamente de ese silencio, de esa dificultad para exponer las situaciones de tiempo, modo y lugar, que también va muy relacionado con precisamente la revictimización y lo que nos compartían ahorita sobre eh, esa reintervención que se hace por parte de diferentes profesionales, que se interfiere de manera negativa en el proyecto de vida de las víctimas y que genera un sinnúmero de sintomatologías, entre esas la amnesia disociadora, que es esas llamadas en el lenguaje coloquial lagunas mentales, precisamente esa revelación tardía que va a afectar de manera implícita y explícita los procedimientos terapéuticos, porque se pueden establecer planes de atención inadecuados y que también puede llevar en algunas ocasiones a errores judiciales. Dentro de esta sintomatología también se evidencian estrategias de afrontamiento inadecuados, que están muy relacionados en la mayoría de ocasiones con el abuso de alcohol o de sustancias psicoactivas. También se encuentra frente a estos síntomas muy importante la hipermnesia, que es la presencia de manera invasiva de pensamientos o recuerdos que tienen que ver con el trauma específicamente. Algunas psicopatologías asociadas a la violencia sexual: entonces encontramos la depresión, donde la víctima va a tener una visión negativa de sí mismo, de su entorno y del futuro. A su vez, la ansiedad, que le permite tener una preocupación excesiva por, por el futuro, por su proyecto de vida. El trastorno de estrés postraumático, que es la reexperimentación de esos síntomas, de esas situaciones. Los síntomas disociativos, que es esa situación o sintomatología donde las víctimas no se reconocen en su mismo cuerpo, no reconocen en sí mismas las emociones. Y los síntomas somáticos, que es todas estas manifestaciones que van a nivel psíquico y que se experimentan a nivel de
del cuerpo. Bueno, y algunas consideraciones finales. Es importante tener en cuenta que el silencio de las víctimas impide el acceso a la justicia y a su vez la asistencia victimológica, la elaboración del trauma, el abordaje o la intervención integral al cual las víctimas tienen derecho. Es importante reconocer que las huellas del trauma no tienen fecha de vencimiento y citando a Subijana y Echeburúa que mencionan que esas huellas no tienen vencimiento y que la víctima no habla cuando quiere, sino cuando puede. También recordar que las víctimas son sobrevivientes de un hecho violento en el cual pudieron perder su vida, por eso son consideradas como sobrevivientes. Y algo relevante, y aquí un llamado a la acción de nosotros como profesionales en desarrollar ese acompañamiento empático, toda vez que las víctimas necesitan más esa mirada desde la compasión, desde el ejercicio profesional, ético, apoyándonos en toda la normatividad deontológica precisamente para ayudarles a abordar y a resignificar su historia de vida y no tanto desde la mirada, desde el cuestionamiento. Y muy importante, finalmente, que los profesionales evolucionemos en las modalidades de intervención, toda vez que es importante incorporarnos en esa modalidad de redes sociales y en nuestro qué hacer como estrategias para la prevención y la intervención de las violencias y otros fenómenos que afectan la integridad de las personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Stephanie, de Colombia, por su intervención. Le vamos a dar paso ahora a otra colega colombiana, la colega Karen Hernández. Si estás por ahí, Karen. Claro que sí, ya comparto pantalla. Buenas noches. Buenas noches para todos. Mi nombre es Karen Joana Hernández. Yo soy psicóloga especialista en psicología jurídica y forense de Bogotá y les presento el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Pues la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes es una forma de coacción y de violencia sexual, ya lo había mencionado mi colega anterior, hacia niños, hacia menores de 18 años de edad, ejercida a partir de un intercambio o promesa, dinero en especie o cualquier otra naturaleza que puede ser recibida directamente por parte del explotador o por intermediación de terceros. Y también es una vulneración de derechos humanos, un conjunto de delitos, una forma de violencia sexual y de género, una forma de violencia contra la niñez y un problema de salud pública. No me va a tener mucho, pero aquí se hablan los contextos de la misma explotación y se encuentran en la prostitución, en las comunidades, conflicto armado, viajes y turismo, corredores fluviales y actividades de obra o infraestructuras y megaproyectos. También se encuentran en las zonas de fronteras. No podemos olvidar que también la explotación sexual comercial se encuentra también en contextos digitales tales como la pornografía, el grooming, sextorsión y sexting, y también genera una serie de afectaciones, tanto a corto y a mediano plazo y a largo plazo. Entonces están los trastornos de la personalidad, infecciones de transmisión sexual, trastorno de estrés postraumático, embarazo en la adolescencia, ideas, pensamientos, planes e intentos suicidas, trastornos de la alimentación, ansiedad, depresión, baja autoestima, pobre concepto, autoconcepto. Y estos son algunos porque pues por tiempo y espacio pues no me es posible mostrarlos todos, pero estos son los más como generales de los que más se presentan en los niños, niñas y adolescentes. Se encuentran los factores predisponentes, hay un macro, meso y micro, y en los macros se encuentra que hay unas relaciones asimétricas de poder basadas en género, ya lo habían mencionado en otras exposiciones. Hay una existencia de imaginarios o falsas creencias que justifican o legitiman la violencia sexual. El sistema educativo es insuficiente en relación con el acceso y deficiente en relación con la calidad.
Pasando al sistema meso, que son los entornos familiares, comunidades e instituciones, también se encuentra que hay un abuso bastante excesivo del alcohol o de estupefacientes por parte de cuidadores o familiares. La vinculación temprana de niños, niñas y adolescentes al trabajo, la migración, el desplazamiento forzado. Y en los factores micros se encuentran los usos no controlados de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pasando un poco a unas estadísticas, se encuentran que entre el año 2012 y 2019, 1959 niñas, niñas y adolescentes ingresaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ser víctimas de explotación sexual comercial en el país. Y esta institución es la encargada de regular, de proteger y prevenir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De esas mismas cifras se encuentra que el 80.8% de los ingresos se presentó en adolescentes, seguido de niñas y niños que entre 6 y los 11 años con un 14.5% y el resto del 3.8% en la primera infancia, que son de los 0 años hasta los 5 años de edad. Y el 85.57% se presentó en niñas y adolescentes mujeres. Dentro del Código Penal, título 3, capítulo 5 de Colombia, se encuentra que esa misma explotación sexual se encuentra subdividida en varios delitos. Entonces, uno de ellos se encuentra el proxenetismo con menor de edad, trata de personas, estímulo a la protección de menores, que son las personas que rentan o utilizan su casa o cogen la vivienda o alguna finca en especial. Es como el lugar. Luego pasa a la demanda de explotación sexual comercial, que son las personas que utilizan o requieren los recursos, la pornografía con persona menor de 18 años, el turismo sexual y la facilitación de los medios de comunicación. Sin olvidar que dentro del mismo Código Penal incluye un apartado que el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal, porque esto es muy importante porque en la misma literatura menciona que esto se cuestiona como un mito. Creen que porque es menor de 18 años posiblemente haya dado el consentimiento cuando esto no es así y de hecho también no puede considerarse como una forma de trabajo porque denigra y viola los derechos humanos. Esta misma pena se agrava desde una tercera parte a la mitad, ojo, porque también se habla de los demás delitos que estaban contemplados, es decir, que si la conducta se ejecuta por un turista o un viajero nacional extranjero, también se constituye si hay un matrimonio convivencia y si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley. También la conducta las penas se agravan cuando hay una persona menor de 14 años, porque pues ya se había mencionado mi colega anterior, pues el consentimiento se da a partir de los 14 años, pero tampoco quiere decir que el, el con- hay exoneración de la responsabilidad penal. Y también es cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Por último, también mencionar cuáles son los términos y expresiones que no se deben ser utilizadas en este tipo de delitos, como por ejemplo prostitución infantil. No se debe llamar sino explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes en contextos de prostitución o, por ejemplo, definir turismo sexual infantil a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en contextos asociados al turismo. Y el cliente no se le puede decir, sino se recomienda decir explotador sexual directo y los menores son personas menores de 18 años o niños, niñas y adolescentes. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, Karen, muchas gracias por la intervención. No, eh, el tema sobre el cual yo voy a intervenir, aquí puedo pasar.
Bueno, ahí está. Uno de los temas más controvertidos sobre el cual estamos trabajando desde el grupo de trabajo de Tecnología Jurídica de la CIP es el tema de aquellas situaciones que configuran un eventual delito castigado por los códigos de fondo, por el Código Penal fundamentalmente, que tiene falsas denuncias y el daño psicológico resultante de ese tipo de textos donde, por otra parte, puede haber manipulación y distintos tipos de simulación y disimulación. Antes que nada tenemos que definir a distintos autores. ¿Qué entendemos por credibilidad del testimonio cuando estamos hablando de una, en definitiva, de una evaluación o de una conclusión sobre la pertinencia del relato? Y si tal relato del testigo que puede llegar a ser la víctima infunde confianza o no en un denominado observador neutral, y que de esa manera podamos determinar si las características de ese nos ayudan a discernir entre una declaración verdadera y vivenciada o de algún relato que pueda ser proveniente de una fantasía o una situación imaginada. En el ámbito forense hay distintos sistemas, desde la psicometría y hasta desde la psicología proyectiva, para poder discernir en función de las distintas investigaciones cuando estamos frente a un contexto de simulación y engaño, entre las cuales podemos señalar como una de las más eficaces aquellas investigaciones a cabo por Arce y Fariña, quienes pudieron encuadrarlo o pudieron aislar la veracidad de los testimonios en el denominado sistema de evaluación global, efectivo para determinar casos de simulación o disimulación. Excede totalmente la cantidad de tiempo que disponemos para poder explicar el sistema de evaluación global, pero básicamente podemos decir que en investigaciones sobre credibilidad del testimonio en adultos, estos autores españoles diseñaron un protocolo psicológico forense de evaluación que sobre todo hace hincapié en la huella de memoria y huella psíquica en cuanto mecanismo de control de simulación. Trabaja fundamentalmente sobre dos criterios, un criterio de validez y un criterio de fiabilidad, que van a ayudar a hacer la estimación de la credibilidad en cada una de las declaraciones. Cuanto a lo que tiene que ver puntual y específicamente con la falsedad típica en el delito de acusación y falsa denuncia, que repito, está tipificado en la mayoría de los códigos penales, por lo menos de los de Latinoamérica aquí presente.
Consiste básicamente en acusar a una persona hechos que, por cierto, constituyen una violación al régimen penal. Uno de los para que se configure la falsa denuncia es que la imputación debe realizarse a sabiendas de su falsedad, o, como lo describe la jurisprudencia, con un temerario desprecio hacia la verdad. Y debe ser dirigida en el ámbito jurisdiccional, o sea, ante la autoridad judicial, que tiene como obligación poner en marcha el dispositivo judicial de investigación. Como dijimos antes, lo que se castiga es la imputación de hechos que, de ser ciertos, constituyen una infracción penal, pero que tiene un requisito previo, que es que quien formula la denuncia conozca de antemano la falsedad o temeridad de su acusación. Otro de los requisitos es que la denuncia así formulada tiene que efectivamente provocar un daño en la persona acusada, a quien se le atribuye la realización de un hecho delictivo. Por otra parte, también debemos considerar que esto ocasiona un desmedro en el funcionamiento de la Administración de Justicia al solicitar el reconocimiento de una acción frente a un hecho falso que ocasiona un recargo abusivo, digamos, en el derecho a la tutela judicial. Los elementos comunes, los vamos a señalar rápidamente. Para una falsa imputación tiene que haber una apariencia de verosimilitud, o sea, una apariencia de verdad en la acusación. Tiene que tratarse de un ejercicio abusivo del derecho a la tutela judicial. Tiene que denunciarse un hecho que esté contenido dentro del Código Penal. Debe existir dentro del contexto subjetivo una contradicción entre el declarado y sobre la realidad de los hechos, de acuerdo a las posiciones doctrinarias tiene que constituir un temerario, lo que se denomina un temerario desprecio por la verdad. En cuanto a cómo impacta esto en la problemática, hoy en día, como decíamos al principio, existe una importante cantidad de imputaciones que podemos finalmente describirla como falsas o indemostrables, y que en muchos casos quedan impunes debido a que no se persiguen las imputaciones falsas vinculadas a determinado tipo de delito, salvo que la falsedad de la formulación de la denuncia sea absolutamente manifiesta. Con esto no quiero decir ni abrir por ningún juicio de valor al derecho que tiene toda persona que se considere víctima de un delito, delitos de estas características que impactan en la integridad sexual, a formular sus apreciaciones en sede judicial y que se ponga en marcha el dispositivo para la averiguación de la verdad. Tampoco, quiero aclarar, adscribo de ninguna manera con ninguna de las anacrónicas teorías, como por ejemplo el síndrome de alienación parental, ni nada de eso que tenga que ver con conceptos que no conllevan a la descripción de lo que
en día se viven en los tribunales respecto a cómo se investiga la comisión de un determinado delito. Siguiendo algunas estadísticas, hay muchos casos donde a partir de separaciones y divorcios, a partir de la ruptura del contrato familiar, se formulan distintos tipos de imputaciones que tienen como objetivo de fondo conseguir ciertas ventajas con respecto muchas veces a los hijos, o muchas veces aprovechándose de sus hijos, y que no persiguen en el fondo el objetivo de denunciar un hecho concreto y grave como podría ser una situación de ASI o cualquier forma de afectación a la integridad sexual. Bueno, algunas de las consecuencias negativas que podría sufrir el menor son la creación de falsos recuerdos, evidentemente de traumática, los cuales podrían encuadrarse dentro de este contexto alienante, disruptivo y obviamente estresante. Por eso sostenemos que el abuso sexual infantil constituye un verdadero problema social, con altísimos niveles de prevalencia, lo cual implica un aumento progresivo de denuncias de ASI, y lo cual va a exigir un aumento en la demanda de nuestro trabajo como peritos psicólogos relacionado con tipo de ilícitos. Bueno, paso rápidamente a enumerar las cuatro características principales como para configurar el delito de falsa denuncia, como ya más o menos lo había explicado antes: carencia de expresión emocional apropiada, carencia de detalles, demandas de cuidado personal o visitas en casos de separación, presencia de algún tipo de problema mental o de personalidad en el progenitor denunciante. ¿Qué tiene que ver esto último? Poniendo acá más que nada con el aspecto subjetivo y no tanto con el aspecto formal de los rasgos comunes para configurar una falsa denuncia. Aquí simplemente les voy a dejar los indicadores discriminativos en casos que nos ayudan a distinguir entre un caso real y una falsa alegación de ASI, que para quienes me lo soliciten a la cuenta de mail podrán disponerlo. Simplemente aquí los presento, son muchos. Acá hay otra tabla y que queda a disposición para quien lo solicite. Bueno, parte de muchos de los autores, cuando hablan de falso testimonio en un ASI, lo insertan en el síndrome de Munchausen por poderes, que está incluido en el actual DSM-5, también conocido como trastorno facticio aplicado a otro, cuya característica principal que describe este tipo de trastorno es la presencia de falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad en el otro asociada a un engaño identificado. Este es un caso particularmente con una ingeniería de desarrollo compleja, inclusive complejo para los que hacemos los trabajos periciales, pero posible y una ocurrencia más común de lo que creemos. Bueno, paso muy rápidamente para darle paso al siguiente expositor. Los indicadores
familiares, los indicadores educativos, los indicadores relacionados propiamente con el tipo de abuso, severidad, uso de violencia, momento de eclosión del conflicto, características del relato que nos ayuda como instrumento de para determinar una dinámica de fabulación o vacía de contenido. Posibles ganancias o motivaciones secundarias, que es lo que decíamos antes, sobre todo en lo que tiene que ver con disputa, la custodia, el cuidado personal o el régimen de visitas, situaciones económicas, venganza, enemistad, alejar al padre de la vida del niño o niña. Y finalmente, dos palabras en cuanto a cuánto contribuye un informe pericial para determinar la existencia del hecho alegado, a partir de, del trabajo que tenemos que hacer fundamentalmente para detectar simulaciones, disimulaciones, engaños, y de esa manera poder comprobar un falso testimonio, ya sea no solo en la denuncia, sino en la declaración testimonial propiamente dicha. Con esto termino. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahora le vamos a dar paso a Javier Morales de Puerto Rico, y con esto terminamos el conjunto de exposiciones y quedamos abiertos a las preguntas. Javier, si estás por ahí, te escuchamos. Sí, señor. Muchas gracias. Pero gracias a todos por su participación. Veo muchos nombres y caras por ahí conocidas, así que saludo a todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica. Bien, pues por lo limitado del tiempo, vamos a ir a los asuntos puntuales de la temática, que es violencia financiera intrafamiliar, o dependiendo cómo se defina en cada país, que puede ser también violencia económica, ¿verdad? Entonces, desde el aspecto que nos compete a lo que estamos en discusión, que es la psicología jurídica y forense, pues en el marco de la violencia que han ido hablando los compañeros, pues estamos claros que en el término de lo que se ha ido hablando, pues vamos a tener la violencia física, ¿verdad? Hablaron de índole sexual, pues también agresión, que es bastante notable el asunto. Ya en carácter más pericial, utilizando apoyo de pruebas psicométricas, entrevistas forenses y otros elementos, en el análisis forense, pues se puede ir analizando esos daños psicológicos y de índole emocional. Bien, entonces hay que añadirle el otro parámetro que vamos a discutir, que es el índole financiero, ¿verdad? Entonces, no se discute mucho esto en los tribunales, y para que tengan una idea, ¿verdad? La ley en Puerto Rico, y por el asunto político y la relación con Estados Unidos, pues básicamente funcionamos como cualquier otro estado de Estados Unidos, ¿verdad? Para que tengan más o menos el orden jurídico legal de lo que voy a explicar. Bien, tenemos la ley 54 del 1989, ley de violencia doméstica o violencia de género, y no es, para que tengan una idea y ustedes analicen en sus países, no es hasta el 2023, ahora este año, que el gobierno de Puerto Rico firmó una enmienda a esta ley del 89 para incluir lo que es la violencia económica, ¿verdad?, en este estatuto. Así que imagínense, está reciente como este año. A ese nivel estamos con el asunto del análisis, desde el enfoque psicojurídico de lo que es esta violencia, ¿verdad? Y entonces, en el parámetro de la violencia económico-financiera, pues siempre se han enfocado, y en todos los países, desde el asunto alimenticio del menor, ¿verdad? Ese control del padre
en tener que pagar esos elementos para sostener a su hijo, o en caso donde tiene que sostener también al ex cónyuge. Bien, entonces la violencia financiera, para establecer una definición bastante general, es ese control que tiene la parte, por lo general, ¿verdad? Por lo general, pues viene del varón hacia la mujer, ¿verdad? Por el ser el proveedor de la familia. Por eso digo, por lo general, ¿verdad? Que es la misma elemento de tendencia de violencia física, psicológica, etcétera, que en su gran mayoría, pues, es del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque también tenemos violencia de parte del género femenino hacia el hombre. Pero estoy hablando por lo general, ¿verdad? Entonces, a esos efectos es el control financiero, ¿verdad? Y estamos hablando del aspecto psicojurídico, pero también los compañeros y compañeras que están en el mundo clínico, terapéutico, digo, de igual forma es entender, ¿verdad? Ya cuando estamos en los procesos de los tribunales, que esto es un elemento multisectorial, ¿verdad? Para dar apoyo en mejor beneficio de la justicia. Bien, pero tenemos que entender en esa violencia económica, gente, hay una introspección. Sin dinero, no se puede hacer nada. Así que cuando usted evalúa, que muchas veces escucho en el carácter del mismo acceso a la justicia o terapéutico, de por qué usted no llegó a nuestra institución para brindarle el servicio, por qué usted no trajo a los niños para brindarle el servicio. Tenemos que entender, volvemos, que sin dinero no se puede hacer nada. Así que si yo no tengo ni un centavo para coger el bus, pues no puedo llegar a sus facilidades. Si no tengo acceso a un celular, porque la gente cree de forma generalizada que todo el mundo tiene acceso a un celular, pues no me puedo comunicar con ustedes, ¿verdad? Así que recordemos que es el control de la parte, de una de las partes, en ese elemento financiero. Así que, por ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo esto de ejemplo, yo en el carácter de cabeza de la familia, quien controlo la entrada y salida de dinero, es quien aporto sobre ese género. Así que yo soy el que hago la compra, o yo soy el que transfiero los activos para que se haga la compra, ¿verdad? Si hay niños, si hay menores, pues entonces lo mismo para la manutención de esos menores y los servicios que se les requieran. Así que yo voy a estar en control sobre eso. Eso es una parte. Vamos a la otra parte. Está también el otro ejemplo donde las parejas, ¿verdad? Y ya hablaron de síntomas o sintomatología o patología o elementos sociopáticos que pueden haber, y igual forma de machismo en este proceso de violencia. Pues no hay mucha diferencia en el asunto financiero. Lo único es que yo ejerzo la violencia controlando el dinero, ¿verdad? Así que yo soy el proveedor, controlo la entrada y salida, pero de igual forma la pareja, ¿verdad? Tiene su profesión, tiene su trabajo y también provee, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese ejercicio yo controlo también los activos de mi otra parte. Así que si ambos trabajamos, pues poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y en el asunto financiero, todo se maneja a través de transacciones bancarias, créditos, tarjetas, transferencias, ¿verdad? Por lo general, no hay mucho manejo del efectivo, ¿verdad? Del dinero en mano en su totalidad, ¿verdad? Así que tenemos que ir entendiendo el mundo financiero. Entonces, esa es la problemática desde el aspecto psicojurídico en nuestros tribunales, porque no nos educan en los elementos financieros, ¿verdad? Desde pequeños no nos educan a cómo crear una cuenta de ahorro, de crédito, etcétera. Pues lo mismo pasa con los actores dentro del tribunal, ¿verdad? El fiscal probablemente no sabe ni cuadrar su chequera, el juez mucho menos, y entonces tenemos que explicarle cómo la falta de accesos de activos de esa persona, pues entiéndase la pareja, la madre con los hijos, crearon unas afectaciones, ¿verdad? Entonces nosotros como psicólogos jurídicos y forenses nos toca hacer una evaluación
de poder entender cómo esa falta de acceso a los activos pudo haber afectado. Así que, por ejemplo, pues yo manejo los activos, yo me como una buena chuleta, pero mis hijos no tienen el acceso a una buena alimentación. Así que eso eventualmente va a crear una afectación de salud, de igual forma elementos cognitivos, porque los niños no se están alimentando de forma adecuada. Es parte de mi control, ¿verdad? En el caso de mi pareja, pues para evitar que salga y tener comunicación con otras personas, ¿verdad? Pues no le doy acceso a activos, así que no tiene ni siquiera para el autobús, para manejarse. Bien, entonces en el proceso de los accesos, de la falta de acceso, es cómo contribuimos a poder entender esas afectaciones de esa víctima en ese proceso, ¿verdad? De esas personas en ese desarrollo, ¿verdad? La falta de buena alimentación, la falta de una ropa adecuada, la falta de esa integración de socializar, que ni siquiera puedo ir a ver a mi familia, ¿verdad? Sigo añadiendo variables que por lo general no se incluyen en los análisis, ¿verdad? Sobre estas violencias económicas que se puedan dar. Entonces, estamos hablando también, que mencionó el compañero Néstor, de las actividades, y la compañera Karen, de las actividades del maltrato del menor. Entonces, pues claro, el niño en su desarrollo, probablemente en su adolescencia, pues está carente, ¿verdad? Porque le controlan el acceso al dinero y a las actividades de su alimentación, de ropa, y está carente. Así que la tendencia que se da es que el niño, el menor, pues salga a la calle, ¿verdad? A buscar alternativas de ingreso para él y probablemente para si tiene hermanos, para sus hermanos, para la madre, porque hay un ente tutor que no provee, ¿verdad? Y probablemente tengamos un menor que entra en actividades legítimas para conseguir dinero, pero probablemente es menor de 14 años y entonces esté trabajando y no educándose. De igual forma, pues utiliza actividades no legítimas o ilegales para entonces obtener ese dinero, ¿verdad? En Puerto Rico y en Estados Unidos usted ve una gran tendencia en el manejo y distribución de drogas o integración a gangas, ¿verdad? Que ese es el paralelo de la familia y que ayuda a desarrollarse económicamente, pero desde un aspecto ilegal. También puede darse la tendencia, que la compañera Karen lo mencionó, a yo para sostenerme, ¿verdad? En el caso de la fémina, que se induzca, se integre parte de un proceso de prostitución por esa necesidad, ¿verdad? Entonces, cada caso es cada caso y hay que ir evaluando las características y situaciones particulares que esa falta de activo o de dinero me provocó en X periodo de tiempo a causa, ¿verdad? De esta persona. Entonces, estas variables tenemos que ir, ¿verdad? Tabulándolas, poniéndole un peso procesal para poder explicarle al tribunal, mire, la carencia o el control sobre el dinero de este señor o esta señora, ¿verdad? Pero como dije, la tendencia es al varón, pues provocó estas actividades en estas personas, ¿verdad? O también causó estas actividades o estas situaciones de salud o de acceso, ¿verdad? Tenemos que integrar todo ese proceso y no solo limitarnos al elemento de las transacciones de un periodo de tiempo que la fémina se incorporó en la familia a la crianza de los muchachos, ¿verdad? Y que haya una restitución de dinero por esa actividad. Y el asunto de la manutención del menor, ¿verdad? Pues por lo general, los tribunales en Puerto Rico y Estados Unidos, la discusión es esta. Pero los periodos de tiempo de control de acceso a unos activos, a tener una vida digna, ¿verdad? Por ese machismo, etcétera, etcétera. Pues esos elementos por lo general no se traen en el tribunal y eso pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Así que de igual forma hay que ir, volvemos, hemos ido enfocando el tema de la violencia física y psicológica, pero
este macho, esta persona con estas patologías, en el asunto del control financiero, pues es mucho más sencillo para él ejecutar, ¿verdad? Su actividad o control, porque yo no estoy golpeando a nadie, no le estoy manifestando a nadie insultos ni improperios, yo simplemente no le doy dinero. Y entonces, en ambientes profesionales o ambientes que se quiera proyectar y manipular cierta imagen, pues en el control financiero es mucho más sencillo para mí, ¿verdad? Ejecutar ese poder, ¿verdad? O ese machismo, como decía el compañero también, ¿verdad? Mal definido. Entonces, volvemos. Tenemos un sinnúmero de características desde la tendencia a la violencia, pero tenemos que integrarlo entonces a lo que son los procedimientos y características del mundo financiero y cómo es que se dan esas manipulaciones. Por ejemplo, hace años manejé un caso donde la pareja, el caballero, se fue a quiebra, ¿verdad? Y la persona, la dama, pues trabajaba y tenía sus finanzas muy correctas, pero como están casados, la manipulación del dinero, el control del dinero de la otra parte, el no acceso al dinero, etcétera, etcétera, gastos innecesarios, pues llevaron a esa familia a la quiebra. Así que dentro del ente jurídico, si la pareja se va a quiebra, pues yo también me tengo que ir a quiebra, aún así mis finanzas estén bien manejadas. Y de igual forma, manipulaciones dentro de los sistemas bancarios o financieros. Ah, Vamos dígame. redondeando. Sí, señor. Y ver las posibles violaciones también dentro de las leyes financieras o bancarias. Y el asunto de poder ir creando perfiles tanto de la víctima y del victimario, pero ya desde el enfoque económico y en el asunto terapéutico, como dije, es importante, ¿verdad?, ver todos los elementos que trajeron los compañeros, pero debe haber una estructura financiera sobre ese proceso, ¿verdad? Porque si usted nunca ha manejado dinero y de momento yo le doy unos activos, estoy casi seguro que va a haber un mal manejo. Así que muchas gracias por su atención y que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias, colega Javier Morales desde Puerto Rico. Bueno, el ciclo de exposición finalizó. Quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, tenemos una pregunta para justamente Javier Morales. ¿Qué medidas se toman para garantizar que los agresores no continúen ejerciendo control económico sobre los menores después de haber sido identificados y procesados legalmente? Muy buena presentación del colega. Bueno, gracias por la pregunta. En ese sentido, tribunales, pues es ya una vez se ejerce el dictamen del tribunal, lo mismo en el asunto de la comunicación con los menores, etcétera, pues hay mucha tendencia a continuar con la manipulación y a lo que nuevamente se queja en el tribunal, pues pueden pasar 2 meses sobre situaciones particulares y sí, acá los tribunales, el asunto, nadie va preso por una deuda, ¿verdad? Pero en el caso de la manutención de los menores, como es un dictamen del tribunal, pues sería, ¿verdad?, un desacato al tribunal, y entonces por eso es que la gente entonces pues va presa y se encarcela, ¿verdad? Por no cumplir con los criterios establecidos en ese asunto de la manutención de los menores. Pero sí, de que hay una continuidad en muchas ocasiones de seguir el control o no enviar el dinero cuando es, por ejemplo, le toca los días 15 y lo envío los días 20 o lo voy solapando para crear afectaciones, ¿verdad?, en el manejo
que tengan que hacer sobre el dinero, pero sí pasa con frecuencia. No es como que las personas van a cambiar sus patologías o van a adjudicar eso que estableció el tribunal, porque el tribunal así lo estableció, ¿verdad? Es complicado. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? No. Bueno, queremos agradecerles a todos por la participación. La verdad que es muy diversa. Estuve mirando, tenemos colegas, amigos, no colegas, pero todos amigos de distintos países. A todos, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Quienes quieran participar en el grupo de trabajo en psicología jurídica y forense, y quienes en general quieran interesarse por la psicología jurídica y forense, aquí nos van a encontrar. Ahí tienen secciones de mail que creo que casi todos han enviado. Y bueno, y quedamos a entera disposición. Muchísimas gracias a todos y buenas noches o buenas tardes.